¿Cómo era la vida universitaria en Harvard cuando eras joven? Bueno, yo no fui a la universidad en Harvard, yo lo que hice fue mi fellowship en cirugía. O sea, yo ya había pasado por la universidad. Ah, o sea, ¿nunca estuviste ahí en Harvard? Sí, sí, claro, Ah, pero claro, sí. Harvard tiene como dos grandes divisiones. Sí. Tiene lo que es la Escuela de Medicina, la Harvard Medical School, y luego tiene los hospitales que pertenecen a la Universidad de Harvard. Entonces, los estudiantes norteamericanos, determinados estudiantes americanos, pueden ir a hospitales de la Universidad de Harvard. Yo tuve una gran fortuna porque a mí me ofrecieron ellos una plaza allí para hacer mi fellowship en cirugía, no siendo estadounidense, lo cual no es nada habitual, y yo por eso siempre les estaré tan agradecido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la facultad, son gente que está haciendo la carrera de medicina. Yo ya era médico. Entonces yo fui allí a hacer mi fellowship en cirugía, está dentro ya de la especialización de una persona o de la especialidad, pero no dentro de la medicina. Entonces, efectivamente, yo tengo mi fellowship por la Universidad de Harvard porque es la facultad y porque porque está asociado a la facultad, y yo, por ejemplo, daba clases a estudiantes de cuarto de medicina, que es el último año, ¿sabes? Entonces rotaban por mi hospital, ¿sabes? Sí. Y luego soy también miembro del Harvard Club of Spain. Tengo un gran cariño a esa universidad. ¿Cuántos años estuviste? Yo en Estados Unidos, ese fellowship dura un año, sin embargo, volví por temas estuve también otra época, el fellowship es un proceso súper intenso, donde rotas por todos los servicios, donde tienes una gran responsabilidad como clínico y como cirujano, por eso es un programa tan exclusivo. Y luego estuve también otras épocas en investigación, en pancreatitis aguda, también en la Universidad de Harvard. Estuve también otra época en la misma universidad, pero ya no dentro del programa de fellowship, con el profesor Roger Jenkins, que es uno de los mejores cirujanos de trasplantes del mundo en trasplante hepático. Luego estuve también con el profesor Rossi en otro hospital asociado a Harvard, que es la clínica Leahy. Ahí estuve en cirugía pancreática y cirugía colorectal. Entonces, son distintos momentos en mi vida. Lo que pasa es que el fellowship, eso es lo que duraba. Entonces, bueno, digamos que el grado de responsabilidad, el grado de generosidad que tienen para que aprendas es enorme si estás dispuesto, obviamente, a hacer el nivel de esfuerzo que exigen, que es extremo. O sea, yo recuerdo una sesión yo tuve mucha relación y mucho cariño al profesor Michael Steer, que era catedrático de cirugía de la Universidad de Harvard y uno de los jefes de mi departamento. Y recuerdo una ocasión que estuvimos juntos operando 18 horas seguidas. Entonces tienes que tener mucho aguante físico, mucho aguante mental, y si tú lo puedes aguantar sacando fuerzas de donde no las tienes, es un programa tan brutal, tan extraordinario, que te cambia tu forma de entender la medicina, de entender la cirugía, te dota de unas herramientas, de unos conocimientos que verdaderamente, a pesar de lo poco que dormí en aquella época, de lo muchísimo que trabajé, tuve compañeros excepcionales, tuve unos maestros pues, que están entre los mejores cirujanos del mundo, y verdaderamente es una época que marcó un antes y un después en mi vida. Entonces, yo siempre les estaré agradecido porque además fueron ellos los que me invitaron. Es mi primera vez entrevistando a un doctor. Tampoco he hecho muchísimas entrevistas, pero es la primera que hago a un doctor. Muchísimas gracias por venir, doctor Mariano Sopuig. Mario. Con Mario... con Mario estamos Mateo y Mario. Mateo y Mario. Da para nombre de programa. Sí, seguro que sí. El rincón de Mateo y Mario. Empiezas ahora mismo con un tour. Si no me equivoco, vas a pasar por muchas ciudades de España, desde Valencia, Madrid, Vigo. En Madrid he visto que ya has hecho sold out. Tienes una segunda fecha, sí, pero has hecho sold out. Sevilla, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, en fin, una lista interminable. También, así ahora mismo, de cercano, vas a estar firmando en la Casa del Libro, la Feria del Libro, el domingo 14 de junio, desde las 10:30. ¿Has recuperado esas horas de sueño? Aunque veo que todavía sigues bastante en marcha con todo. Bueno, yo procuro cuidar mucho el sueño. Aquella época que hemos comentado, cuando hice mi fellowship de cirugía, era una época que por el nivel de intensidad con el que había que trabajar, ten en cuenta que es
era un hospital de referencia en todos los Estados Unidos, es decir, nos llegaban pacientes como, digamos, entre comillas, última esperanza, ¿sabes lo que te voy a decir? Fue una situación excepcional, también la he vivido como cirujano en España, pues noches enteras sin dormir. La profesión de médico y de cirujano es preciosa por el bien que puedes hacer, es muy exigente porque pide que tengas un aguante físico y emocional que lo tienes que ir desarrollando. Yo, efectivamente, yo viajo mucho, tengo muchos viajes fuera de España y lo llevo bastante bien porque a mí me ayuda mucho la meditación. Entonces, y luego tengo la gran ventaja que duermo bien en los aviones. Entonces yo me organizo para dormir en el avión. En lugar de ponerme a ver películas o algo así, yo lo utilizo para dormir. Y luego, ya te digo, a mí la meditación me sirve mucho. El jet lag lo tengo como todas las personas, o como con la mayor parte de las personas. Lo que pasa es que a mí esta capacidad de serenar la mente, tranquilizarme, me recupera muchísimo. También me ayuda mucho el hacer ejercicio físico. Yo cuando viajo voy siempre con material deportivo, porque en los hoteles habitualmente hay gimnasio, y eso me ayuda una barbaridad, pero obviamente hacer viajes tan largos y tan frecuentes, pues obviamente no es seguir el patrón habitual de sueño, pero yo sí considero que el sueño es muy importante. ¿Cuál es tu rutina del día a día? Porque en una vida tan ajetreada. Yo cuando me levanto lo primero que hago es rezo. Yo soy una persona que pongo mis manos, mi día en manos de Dios y para mí eso es fundamental. Hago ejercicio por la mañana o por la tarde, dependiendo del momento. Medito en distintos momentos del día, dependiendo de las cosas que tengo que hacer. Reviso el día entero, o sea, me pongo delante todas las tareas que tengo y qué tengo que llevar de mí a cada tarea. O sea, qué tengo que llevar, pues ilusión, alegría, entusiasmo, confianza, todas esas cosas. Y ya me pongo en marcha porque tengo el día normalmente bastante lleno. Suelo comer, cuando viajo fuera de España, que siempre me acompaña mi mujer, suelo comer con mi mujer en casa cuando estoy en Madrid y como viajo mucho con ella, pues como siempre fuera con ella y luego ceno con mi mujer y mis hijos, o sea que tengo una vida de la que no me puedo quejar en nada. Se te conoce por ser una persona que siempre intenta buscar el punto positivo de las cosas, de esa meditación, de ese pensamiento detrás de todo y que no hay que verle la parte mala, sino darle una vuelta. ¿Has sido así toda la vida o hubo un punto de inflexión? No. Yo de jovencito era una persona muy pesimista, muy pesimista. Tenía muy poca autoestima, entre otras cosas porque no era una persona así como muy exitosa en el colegio. No es que me fuera muy mal, pero tampoco me iba especialmente bien. Tenía 4 o 5 muy buenos amigos que lo fueron toda la vida. Y algunos que siguen vivos siguen siéndolo. No se me daban bien los deportes. En el colegio los deportes eran esenciales. Había fútbol, baloncesto y balonmano. Y hasta que no descubrí un nuevo mundo, que era el de las artes marciales, pues la verdad es que mi autoestima está bastante baja, ¿no? Aquello me ayudó mucho leer, me ayudó mucho reflexionar y sobre todo me ayudó mucho a lo largo de mi vida el deseo insaciable de mejorar. Yo tengo un deseo insaciable de mejorar. Siempre que veo una oportunidad de mejora, ahí voy yo. A veces mejoro un poquito, a veces mejoro más, depende de la situación, pero siempre pongo bastante empeño. Y yo creo que eso es lo que ha ido transformando por completo mi forma de ver las cosas, de verlas normalmente con un tinte siempre negativo a un tinte básicamente positivo. Y me siento muy contento de ese cambio porque cuando tú cambias tu forma de ver las cosas, cambian las mismas cosas. Entonces, tengo mucha fortuna porque tengo un trabajo que me apasiona, me encanta estar con las personas, me encanta estar hoy contigo, Mateo, en esta entrevista, de que podamos ayudar a las personas que nos están viendo, me encanta dar conferencias, me encanta generar productos online que ayuden a las personas, recibo un cariño que a veces honestamente me impacta de tal manera que es que me echo a llorar del afecto que siento. Conozco gente en montones de países del mundo que me han tratado siempre con un cariño enorme. Mi propio país, España, al cual adoro, me pasa lo mismo. Entonces,
me encanta seguir profundizando en esto, investigando, viendo cómo mejorar nuestra condición como seres humanos. Entonces, yo la verdad es que me siento muy a gusto con lo que hago, reconociendo mis limitaciones, reconociendo... ¿Cuáles son las limitaciones? Pues vas a tener que descubrirlas tú. Preguntando y preguntando. Preguntando y preguntando. ¿Crees que la pregunta es una de las claves del éxito del ser humano? Sin duda. Sobre todo las preguntas que no tienen respuesta inmediata. A mí una pregunta cuya respuesta es un automatismo mental, no tienen nada que aportar. Pero yo te puedo preguntar qué vas a cenar hoy. Sí, pero eso es una pregunta que efectivamente tendría que pensarlo, entre otras cosas porque no tengo ni idea. Pero no es una pregunta que me ayude a profundizar en lo más hondo. No es una pregunta que me ayude a descubrir lo que está velado. A mí me gustan las preguntas que te dejan necesariamente en silencio. Pero no el silencio de la conveniencia, no el silencio de, oye, ¿tú qué piensas de esto? No, prefiero no hablar porque no me quiero comprometer. No hablo de eso. Hablo de esas preguntas que te interpelan con tal nivel de hondura que dices, oye, nunca me había hecho esta pregunta. Nunca había considerado esta dimensión. Nunca había tenido en cuenta este aspecto. Esas preguntas son las preguntas socráticas, las preguntas que nos enseñó a hacer Sócrates hace tantos años, con la voz de Platón, ¿no? Cómo de alguna manera Sócrates invitaba a las personas a descubrir la mayéutica. La mayéutica, no a base de dar explicaciones o grandes lecciones, y hay que ver lo que debería saber Sócrates, sino a base de ayudarte a encontrar la respuesta dentro. Sócrates para mí fue en Occidente, bueno, podríamos decir que también Parménides y Heráclito, ¿no? Los presocráticos, pero para mí Sócrates fue la persona que mejor entendió que dentro de cada uno de nosotros hay un maestro interior. Hoy lo llamamos inconsciente creativo, también maestro interior, sabiduría esencial, y él era muy consciente de que sus preguntas, cuando llegaban a ese nivel de hondura, ese nivel de profundidad, generaban una respuesta que producía sorpresa, asombro y un profundo, como una profunda transformación. Entonces, hoy en día todo lo que es el coaching, de alguna manera busca seguir la estela de este gran maestro de la filosofía, y por eso las preguntas están muy bien, porque para encontrar la respuesta a determinadas preguntas tiene que aparecer el silencio, que no es el silencio, la mudez, no es la persona que se queda callada, no voy a decir nada porque yo en este campo no quiero entrar. Es el silencio de la reflexión, del recogimiento, de la hondura, de la mirada contemplativa, y en ese silencio emergen cosas impresionantes. Y en una época de tanto ruido, ¿crees que quizás faltan preguntas o, por el contrario, silencios? Pues faltan preguntas, faltan silencios, y no puede haber preguntas y no puede haber silencios si no hay una voluntad de escucha. Si yo solamente demonizo al que tengo delante, si solamente quiero demostrar que soy el que sé y el otro está equivocado, si quiero que mi punto de vista sea igual a la realidad, si me falta la humildad para abrirme a comprender que existen otros puntos de vista. Entonces, si no hay esa comunicación, olvídate de las preguntas profundas y de los silencios, porque hay tal atropello que es como si pusiéramos las notas de una partitura todas juntas, sin momentos de silencio. Ni la partitura más hermosa, cada uno podrá elegir la que considere que es la más hermosa, si tú quitas los silencios y solo juntas las notas, no tendrás jamás música, tendrás ruido. Hoy tenemos ruido, hoy no tenemos música. A ver si nos damos cuenta de que la única manera de resolver juntos los grandes desafíos a los que nos enfrentamos es a través de la conversación. Y no puedes demonizar. Mira, yo tuve la suerte de coincidir con un secretario de Estado norteamericano, Colin Powell. Colin Powell fue secretario de Estado con diversos presidentes, porque
era una persona tremendamente brillante. Y en una ocasión él contó algo, estábamos un grupo grande de personas, él contó algo que nunca he olvidado. Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev en el Kremlin, una mesa súper larga, secretario de Estado, Colin Powell con el presidente Ronald Reagan, el homónimo del presidente Mikhail Gorbachev y los traductores. Y Reagan estaba súper tenso, mira que era un hombre que había sido actor, fundamentalmente simpático hablando, estaba muy rígido. Y Mikhail Gorbachev no paraba de decirle cosas como intentando, era la época de la Guerra Fría, ¿vale? Intentando pues, conectar con Ronald Reagan, y no lo conseguía. Y imagínate lo que es eso, o sea, tú imagínate que estás en una entrevista conmigo, tú quieres conectar conmigo, Mario, y yo tengo una cara súper seria y todo lo que me dices, pues fíjate lo incómodo para ti, lo incómodo para la gente que está viendo, qué está pasando aquí. Y en un momento determinado, Gorbachev lo vio, lo entendió. Entendió que Estados Unidos durante muchos años había considerado lo que llamaba el enemigo rojo, Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como el diablo, ¿no? Y entonces Gorbachev no se puso a discutir si eso era verdad, no era verdad, si tenía razón, no tenía razón, si su punto de vista era el que valía y el otro no. Le dijo, presidente Reagan, se va a tener que buscar usted otro enemigo. O diciendo, yo no voy a ser su enemigo. En ese momento, contado por el general Powell, en ese momento le cambió por completo la cara a Reagan. Se puso de pie, recorrió la mesa que al parecer era súper larga. Gorbachev se levantó, le dio la mano y le dijo, me llamo Ronald. Dijo, yo Mikhail. Y en ese momento es cuando Colin Powell dijo, supe que en este momento la Guerra Fría desaparecía. Nunca desapareció del todo, pero desde luego cayó en picado. Entonces, desde luego que no ha desaparecido del todo. Sí, pero cayó en picado en aquella época. También que tenemos que entender los progresos. Por supuesto. Entonces, hubo un enorme progreso de lo que era la Guerra Fría, entonces, que era un espanto, a luego como aquello se mitigó, ¿no? Tampoco podemos buscar la perfección en todo. ¿Y qué sucedió? Que en ese momento se abrió la comunicación. No puede haber respuesta a nuestras grandes preguntas ni silencios de reflexión si no hay comunicación. Si solo hay voy contra la persona que tiene una mirada diferente a la mía y que ve algo distinto. Y a día de hoy, con una comunicación que parece que también está bastante truncada, ¿hacia dónde estamos yendo? Bueno, yo creo que estamos yendo hacia un sitio que no es muy bueno, honestamente. Entonces, yo, en esa mirada positiva que tú comentabas, Mateo, que es una decisión firme de vivir en esa frecuencia, una decisión mía, creo que se está produciendo así, lo quiero ver, un cierto despertar de conciencia para que nos demos cuenta de que no podemos seguir así, no podemos seguir con este nivel de enfrentamiento local, global, este nivel de tensión, de crispación, este nivel de cuadros de ansiedad, de depresión, de desapego, de soledad. Los seres humanos hemos evolucionado mucho a lo largo de nuestra historia, de más de 2,5 millones de años, y es un momento en que nos replanteemos cómo queremos vivir. ¿Cómo queremos vivir? Porque vivir bien no implica solo un desarrollo tecnológico. Vivir bien implica un humanismo presente. Somos seres humanos y necesitamos desarrollar esas habilidades humanas. Entonces, a veces, detrás de la noche más oscura está la promesa de un amanecer, ¿no? Entonces, la noche se está oscureciendo. Yo lo que quisiera creer es que somos lo suficientemente, no sé si decir inteligentes, sabios o despiertos, para caer en la cuenta de que ya
ya tiene que haber un amanecer. No debemos esperar a que la noche sea todavía más oscura. Caiga a que la noche sea más que oscura. haya una luna llena. Hablamos, quiero dirigirlo por aquí porque creo que es muy interesante. Hablamos antes de Alberto Herrera. Hablábamos de Persona por la que siento un gran cariño. Hombre, y yo, que le considero como si fuese un primo, un grande. Justo estaba viendo en Instagram, que está con el tema de las elecciones andaluzas, haciendo una encuesta con los jóvenes. Oye, ¿cuál es su intención de voto? Si lo tienen claro, si no, por qué se guían el voto por dónde lo llevan, o sea, por dónde ellos lo ven, si por Instagram, por las redes sociales, el periódico, los medios, en fin. Quiero hablar de los jóvenes porque en España el consumo de psicofármacos en adolescentes ha subido un 20% en los últimos años y quizás el número es mayor. ¿Qué nos dice esto de nuestra civilización? El hecho de que tantos jóvenes necesiten de tomar sustancias o pastillas para poder ser felices. Déjame que te haga una pregunta, Mateo. Por supuesto. ¿Qué es más grave? ¿Estar ciego? O sea, tener una ceguera, o no ser consciente que la tienes. No ser consciente de... Yo pienso igual que tú. Porque si yo soy consciente que tengo una ceguera, puedo hacer varias cosas. La primera es, ¿hay alguna manera en la que yo pueda ver? Número dos, si no puedo ver, ¿cómo me puedo manejar en el mundo con otros sentidos? El oído, el tacto. Vemos personas que tienen una ceguera, las vemos por la calle andando con una soltura, con una habilidad. ¿Por qué? Porque han desarrollado un sentido del oído y un sentido del tacto muy superior a cualquiera que tenga un sentido de la vista intacto. Pero si yo no soy consciente de que tengo una ceguera, me voy a dar constantemente golpes. Voy a atribuir esos golpes a lo mal que está el mundo y no a lo poco que veo yo. Lo que sucede hoy es que no somos conscientes de una ceguera y es que esta sociedad está profundamente enferma. No queremos reconocerlo. ¿Cómo podemos considerar que esta sociedad tecnológicamente tan avanzada, donde presumimos tanto, y con razón, de los grandes avances científicos, la genética, la epigenética, todas estas cosas tan extraordinarias, ¿cómo es posible que consideremos que esta sociedad no está enferma? Si gente joven, como puede ser tú, llena de vitalidad, llena de ilusión, llena de ganas, con toda la vida por delante, necesitan consumir con tal nivel fármacos. Entonces, ¿cómo miramos a otro lado? Porque el problema no es que estos jóvenes sean defectuosos, no es que seáis defectuosos, habéis salido defectuosos de fábrica, sois extraordinarios. Lo he dicho en 1000 foros, sois extraordinarios. Pero no estáis encontrando lógicamente el encaje en una sociedad tan profundamente deshumanizada y tan carente de espiritualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese agobio, ese desazón, ese desconsuelo, a veces se intenta calmar como se puede, con distracciones, con pantallas, con adicciones, con fármacos. Todo poner parches. En medicina nosotros distinguimos dos conceptos muy diferentes, los dos conectados. El primer concepto es la clínica. La clínica son los síntomas y los signos. Voy a hacerle una historia clínica al paciente. Dígame, ¿qué le pasa? Pues mire, me duele la cabeza. ¿Desde cuándo le duele la cabeza? Desde hace un mes. ¿Dónde le duele la cabeza? Pero todo esto es la historia que te cuenta el paciente. Tú no puedes verlo. Tú no abres una cabeza y ves un dolor. Y los signos es cuando tú objetivamente le pones el termómetro y dice, tiene fiebre, le toma la tensión arterial y dice, tiene hipertensión arterial. Eso es la clínica. Y luego está la etiología. La etiología es el origen de esa clínica. ¿Por qué a este paciente le duele la cabeza desde hace un mes? ¿Por qué le duele donde le duele? ¿Y por qué tiene fiebre y tensión alta? ¿Cuál es el origen? Tú imagínate
que en medicina fuéramos solo a tratar la clínica, los síntomas. Bueno, le duele la cabeza, tómese un analgésico. Tiene fiebre, tómese un antipirético. Indudablemente el paciente... Solo curar y no prevenir. Claro, el paciente se sentiría mejor, pero 3 días después volvería peor, porque no hemos tratado el origen. ¿Y no crees que quizás la medicina moderna lo que intenta es agarrar a los jóvenes, amarrarles a esos psicofármacos para que no puedan... No. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre con las personas? Es una de las teorías de las grandes empresas. Con las personas jóvenes. Las personas jóvenes tienen unos síntomas y unos signos. Síntomas. Se siente muchas veces, y no son las personas tan jóvenes, personas con mucha más juventud acumulada, se sienten solos, se sienten incomprendidos, sienten que no hay un futuro claro para ellos. Signos. Están constantemente desatentos o frecuentemente desatentos, han perdido capacidad de atención. Ven lo difícil muchas veces que es conseguir un trabajo en una época de tanto desarrollo tecnológico, sobre todo con la IA. Entonces, hay esos signos de dificultad. ¿Qué ocurre? Que en lugar de intentar ir al origen, que tiene un origen individual y un origen social, vamos a mitigar esos síntomas, esos signos. ¿Cómo? Reduciendo ese desasosiego, reduciendo esa tensión con fármacos. Bueno, esta no es la solución, porque los fármacos, por cierto, este tipo de fármacos que se utilizan, no tratan el origen, tratan los síntomas y los signos, cuando funcionan, que muchas veces no funcionan. Ataques de ansiedad, supongo. Claro. O sea, que no digo que no sean necesarios en un momento determinado y en determinada situación, y esos son los psiquiatras los que mejor lo conocen porque se dedican a esto, a entender determinadas situaciones y cuáles, en algunos casos, el tipo de medicamentos que más pueden ayudar. Pero no podemos considerar que eso es la solución. Tenemos que entender que la solución parte de entender la etiología, el origen. ¿Dónde está el origen? Quizás puede estar, te pregunto, en que se ha estirado demasiado el estado de bienestar. Vamos a ver, es que el lenguaje puede ser tan engañoso porque ¿quién no quiere tener bienestar? ¿Quién no quiere vivir en una casita que sea confortable, comer cosas razonables, viajar de una forma segura, tener una ropa adecuada? ¿Quién no quiere el bienestar? O sea, no conozco a nadie, salvo que quiera una especie como de... Sí, puede ser hippie o que quiera, ¿no? Porque para una persona hippie, el coche en el que viaja y la forma en la que viste le da bienestar, o sea, también su forma de bienestar perfectamente comprensible y respetable, ¿no? Es alguna persona que quiera sufrir por razones X, por su forma de entender el sacrificio o por este concepto que a veces se habla del masoquismo, todos queremos el bienestar. Un Sísifo. Todos queremos el bienestar. No, Sísifo no quería sufrir. Fue un castigo. Sísifo fue castigado por un dios muy cruel que se llamaba Zeus. Cuando tú estudias a Zeus, era un dios muy cruel. Yo nunca hubiera querido vivir una época en la que se daba pleitesía a Zeus. Cruel, celoso, muy cruel, que castigó a Sísifo con la desesperanza. Cada vez que subía la piedra caía irremediablemente hacia abajo, la sensación de que haga lo que haga, nada va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo, primero, que hemos perdido en gran medida, no de forma definitiva en absoluto, el valor de una conversación como las que estamos teniendo tú y yo. No una conversación online, no una conversación por teléfono, sino una conversación tú y yo, ni hablando de temas que están atrayendo constantemente la atención y generan tanto ruido, temas de política, temas tal, sino hablando de seres humanos. Claro, te iba a decir que es que la política nos ha fastidiado la cabeza porque es lo número uno la televisión. Bueno, entonces por eso tú y yo no estamos hablando de política, por eso tú y yo estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de qué podemos hacer en una conversación que tenemos tú, las personas que nos ven y yo, para mejorar nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere una persona joven? Las personas jóvenes. Y tú me corriges porque tú eres una persona muy joven. Y ser muy joven no quiere decir que no puedas ser muy maduro. Hay gente muy joven y muy madura y hay gente con mucha juventud acumulada y muy madura. Entonces,
¿Tú qué quieres? Pues tú quieres, primero, sentirte parte de un grupo. Quieres sentirte valorado, quieres sentirte querido, quieres sentir que hay desafíos a los que tú puedes hacer frente y crecer en el proceso. Quieres sentirte apoyado, quieres sentirte acompañado. Para eso tiene que haber un componente de humanidad en nuestra sociedad. Si tú te ves como un objeto, si tú te ves como un medio, tú sufres. Tú sufres porque tú no eres una cosa. Esta taza sí es un medio para contener un líquido. Tú no eres un medio, ni eres un objeto. ¿Y no crees que el sufrimiento forma parte del proceso? No. Hay que distinguir, y esta distinción se la debemos a un príncipe indio, Gautama Siddhartha, más conocido como Sakyamuni Buda, que marcó una distinción muy clara, que es entre dolor y sufrimiento. Dolor me lo da mi condición humana. Es decir, si yo en una torpeza o en un error me doy un golpe contra la mesa, mi condición humana me va a generar dolor. Si un elefante hace así, parte la mesa y ni se entera, porque su condición hace que eso no le duela. Ahora bien, si a ese dolor, que es parte de mi fisicalidad, empiezo a añadirle un componente mental. Qué tonto soy, delante de tanta gente viéndonos. Aquí con Mateo, que me invita al purgatorio. Y yo estoy aquí acabo de hacer esta torpeza. ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Me volverán a invitar? ¿No me volverán a invitar? Eso es el sufrimiento. Por tanto, el dolor pertenece a la condición humana. El sufrimiento es una perturbación generada por la mente. Pierdes un ser querido, ¿cómo no te va a doler, por Dios? ¿Cómo no te va a doler? Te desgarra por dentro. Puedes estar 1 año en proceso de duelo, 2 años en proceso de duelo. Pero si en un momento determinado dices, para mí la vida ya no tiene sentido, y estás así el resto de tu vida, eso ya no es el dolor, eso es el sufrimiento. Y eso lo genera la mente. Por eso nosotros tenemos que aceptar el dolor como parte de la condición humana, pero no tenemos por qué aceptar el sufrimiento. Y por eso es tan importante aprender a gestionar cómo funciona nuestra mente. ¿Y qué miedos tienes, Mario? Los mismos que tienes tú. El problema no son los miedos que yo pueda tener, es el nivel de intensidad de ese miedo. O sea, yo puedo tener un miedo a cometer un error, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una posibilidad, puedo acertar, puedo equivocarme. Pero si la intensidad del miedo es demasiado grande, evitará que tome una decisión. Entonces yo tengo que asumir que como todo ser humano tengo mis miedos. El tema es en qué grado los tengo. Y en el momento en el que yo descubro que el grado es superior al que tendría que tener, tengo que ser capaz de bajar ese nivel de miedo. Un cirujano, cuando se mete en una intervención altamente compleja, claro que tiene miedo de no poder servir a su paciente como le gustaría. Hay cirugías muy complicadas, Mateo. Yo cuando estaba en Boston hicimos 3 operaciones, uno de los catedráticos al que yo adoraba, el profesor Michael Steele y yo, tuvimos 18 horas seguidas, 3 operaciones. Sí, de la que me hablabas. Nos dio tiempo a ir al baño y volver. Nada de tomarte un café, no, porque eran cirugías muy complejas y había que hacer, nos pasamos pues todo el día, parte de la noche, etc. Entonces, ¿realmente tú crees que se puede ir a esas intervenciones como va Pedro por su casa, en esta especie como de cita que se utiliza, que va, tú tienes tu componente de miedo. Y eso te permite estar atento, pero no estás asustado, porque entonces estás bloqueado. Entonces a mí lo que me importa no es si me acompaña o no el miedo, sino en qué grado me está acompañando. Y ahí es donde puede estar la diferencia. ¿Quién te ha inspirado y a qué inspiras a tanta gente? Pues me han inspirado personas de distintas dimensiones. Por ejemplo, en el campo de la espiritualidad, indudablemente Jesucristo. O sea, Jesucristo es mi máxima inspiración. Todo lo que yo pueda hacer a lo largo de mi vida para parecerme, aunque sea
a un átomo suyo, ya me vale la pena. Ese es el primero. En filosofía me ha inspirado mucho, por ejemplo, Parménides. He leído el poema del ser. Me ha inspirado Platón. Me han inspirado filósofos más recientes, Byung-Chul Han, por ejemplo. Me han inspirado muchas personas. En ciencia me ha inspirado muchísimo don Santiago Ramón y Cajal, muchísimo. Me ha inspirado muchísimo don Pedro Lainentralgo, que tuve la fortuna de tenerlo como profesor en unos cursos de doctorado que hice. Era catedrático de Historia de la Medicina. Me ha inspirado mucho Richard Davidson, profesor mío, Antonio Damasio, al que también conozco personalmente, grandísimos científicos, neurocientíficos. Me han inspirado grandes escritores, Albert Camus. Me ha inspirado mucho Goethe, me ha inspirado mucho Charles Dickens. En la meditación me ha inspirado muchísimo Mathieu Ricard, es monje en el Nepal, es un abad en el Nepal, el abad de un monasterio en Nepal. La verdad, bien el día a día, pues me ha inspirado, por ejemplo, Nicolás, un pastor de ovejas en el País Vasco. Me han inspirado cocineros maravillosos, grandes amigos míos. Me han inspirado tantas personas, es decir, me es muy fácil encontrar inspiración en múltiples sitios porque todo el mundo tiene grandeza. Entonces, si estás dispuesto a acercarte con interés y curiosidad, es muy raro que no te inspiren. ¿Y de las personas que has inspirado tú, ellos te han llegado a inspirar de vuelta? Lo que me han generado es tal experiencia de gratitud, tal experiencia de sobrecogimiento, que es como si me metieran en el cuerpo queroseno, el gasolina de aviación. Sí. Porque cuando una persona te dice, mira Mario, esto que tú dijiste ha evitado que me quitara la vida. Dicen eso. Te das cuenta de que lo tuyo, lo mío en este caso, no es un trabajo, es una misión. Cuando alguien me dice tenía un trastorno autoinmune que está mejorando, cuando entendí que mi mente podía estar haciendo las suyas, ¿cómo no me va a inspirar como médico a seguir haciéndolo? Cuando hay una persona que era totalmente atea y me dice, Mario, después de leer tu libro me estoy planteando la existencia de Dios, ¿cómo eso no me va a inspirar? Eso me conmueve y me inspira. ¿Para qué? Para seguir profundizando, para seguir compartiendo, para seguir transmitiendo aquello que creo que como seres humanos nos puede ayudar. Claro que me inspiran. O sea, naturalmente que sí. ¿No es agotador ser siempre quien tiene la respuesta? No, porque como yo nunca me he manifestado como la persona que tengo la respuesta, yo me he manifestado como una persona que tiene una respuesta, no la respuesta. Si yo quisiera presentarme como alguien que tiene la respuesta, me presentaría como un experto, es más, como el único experto que tiene la única respuesta. Y como yo sé que a la misma pregunta la puedes responder de múltiples formas, yo doy mi respuesta y además lo matizo muchísimo. Ayer tuve una sesión online con personas de Colombia en un programa que he dado sobre transformación personal a nivel a través del mindfulness. Y una persona había tenido una experiencia muy profunda y me pidió, ante la pregunta ¿qué significa? Yo le dije, yo te voy a dar mi percepción, mi respuesta, no la respuesta. Eso no quiere decir que otras interpretaciones sean válidas, te doy mi. Entonces, eso no es agotador. Si no, sí sería agotador. ¿Sabes por qué? Porque si yo doy mi respuesta, no tengo por qué forzar de alguna manera que es la única respuesta. Es mi respuesta. Es mi forma de verlo. O sea, no, esta es la forma de verlo. Ya entra el ego y el ego siempre desgasta. El ego siempre genera tensión, siempre separa. Y hablando de tu respuesta y de ti, si tuvieses ahora mismo a tu yo de pequeño y le pudieses decir una cosa al oído, ¿qué sería? Que nunca se crea todo lo que piense.
Que nunca se crea todo lo que piense. Y hablando del amor, que ojalá tuviésemos muchísimo más tiempo para poder hablar, pero es verdad que vamos cortos de tiempo, tristemente. Lo dejaremos para la próxima. ¿Qué es lo único que habrá merecido la pena haber amado en esta vida? Hay dos formas que yo entiendo en relación con el amor. La primera es a quién amas, a quién merece la pena amar. Y otra es tú quién eres. Si la pregunta es a quién merece la pena amar, es fácil caer en merece la pena amar a aquellos que merecen amor. Pero entonces hay que acordarse el gran escritor brasileño Paulo Coelho, que dice: quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Entonces es un amor donde yo te amo si tú eres merecedor de ser amado. Esa es una forma que es muy habitual entre nosotros los seres humanos. Hay una forma mucho más hermosa. Yo soy amor, por tanto es lo único que puedo dar. ¿Lo merezcas o no? Hay dos metáforas muy bonitas que vienen de la India. La primera es un árbol. Un árbol da oxígeno y da sombra y no se plantea si el de abajo la merece. Este desgraciado, de que se pudra al sol. No, no. Yo soy árbol y por tanto actúo en base a lo que soy. Y doy oxígeno para que puedan respirar y doy sombra para que puedan de alguna manera protegerse del calor o del sol excesivo. Y la otra es la rosagoya. La rosagoya es una golosina, se parece a las nubes que se consumen aquí en Occidente, que cuando la aplastas sale un líquido azucarado muy rico. Dice la rosagoya, si la aplastas te dará lo único que puede dar, que es dulce. O como decía, si no recuerdo mal, Albert Camus, es la violeta que al pisarla deja su fragancia en la bota que la pisó, ¿no? Entonces yo en ese sentido te diría que, lógicamente, es muy humano amar a las personas que consideras que son dignas de amar. Pero si a mí me preguntaras, si tú a mí me preguntas, Mateo, ¿cómo me gustaría irme de aquí? Me gustaría irme de aquí no habiendo dado amor, sino habiendo sido amor. Para ponerle el broche final a esta entrevista, te toca hacer las preguntas clásicas que hago para terminar. Si de forma metafórica tuvieses que enviar a alguien o algo al infierno, ¿qué sería o quién sería? Yo mandaría al infierno al ego. Si tuvieses que enviar a alguien o algo al cielo, la voluntad de encuentro. Y si tuvieses que enviarlo al purgatorio, a la conciencia para que espabilara. Mario, ha sido un placer que vengas al Igualmente. purgatorio y espero que después de esta conversación vayamos al cielo. Pero que sí. Bueno, yo he estado muy a gusto, no sé si esto es el cielo, Pues, pero no lo he vivido como el purgatorio, oye, ni mucho pues, menos como el infierno. Pues bueno, pues me alegro que haya sido así. Sí. Un placer, muchísimas gracias por venir. A ti. Gracias.